Buenos días, chicos. Bueno, hoy vamos a estudiar el tema cinética química. Primero que nada vamos a ver cuáles son los objetivos de este trabajo práctico. ¿Por qué lo vamos a estudiar? Porque siempre, que vamos a estudiar algo, tenemos que saber para qué lo estudiamos, porque si no, no tiene sentido o no le encontramos el sentido a para qué estudiar este tema. Los objetivos son conocer e interpretar las expresiones de velocidad y sus gráficos de reacción. Vamos a ver que la cinética química lo que estudia es la velocidad de una reacción. Uno de los temas que estudia es la velocidad de una reacción. Las reacciones las vamos a clasificar de acuerdo a su orden y vamos a estudiar reacciones de orden 0, 1, 2 y 1 y 2. Vamos a analizar los datos cinéticos de una experiencia para determinar la ecuación de la velocidad. Vamos a estudiar la variación de la velocidad en función de la concentración de los reactivos, de la temperatura y de la presencia de catalizadores. Vamos a estudiar o determinar la ecuación de velocidad y, por último, vamos a analizar los mecanismos de reacción cinéticos. Bueno, ¿para qué estudiamos cinética? Recordemos que antes hemos estudiado los temas de termoquímica y termodinámica, donde estudiamos el valor de delta H, para qué nos servía el delta H, para determinar si una reacción era exotérmica o endotérmica, si convenía aumentar o disminuir la temperatura para mejorar o favorecer esa reacción. Después estudiamos el delta G, la energía libre de Gibbs, que era para determinar si la reacción era espontánea o no, era un parámetro de espontaneidad. Luego estudiamos el equilibrio químico, que era para determinar si mi reacción iba a tener un buen rendimiento. Y por último, ahora vamos a estudiar cinética química. ¿Para qué me sirve? Para estudiar la velocidad de una reacción. ¿Por qué? Porque supónganse que ustedes determinan que una reacción tiene, es exotérmica, que conviene trabajar a una determinada temperatura, a una determinada presión, es espontánea, tiene un buen rendimiento, pero la velocidad es muy lenta. ¿Sí? Se produce de acá, su velocidad es en una semana. Y si nosotros estamos trabajando, supónganse, en una empresa donde nosotros necesitamos tener un caudal de producto rápido, en una semana o un mes es mucho. Por ahí conviene buscar reacciones donde la velocidad de reacción o hacer algo para que la velocidad de esa reacción aumente, sea más rápido. Entonces, para eso se estudia la cinética química. Por ejemplo, en el laboratorio, cuando nosotros determinamos algunos parámetros orgánicos, por ejemplo, enzimas, se utilizan reacciones cinéticas y cuando uno trabaja en el laboratorio haciendo análisis, lo más conveniente es que esas determinaciones sean rápidas. Hay determinaciones que se mide la cinética o cómo va cambiando la concentración del reactivo o del producto cada 30 segundos. No nos serviría verlo cada una hora, porque imagínense si para cada paciente o para cada determinación tenemos que esperar una hora entre determinación y determinación o una hora para ver cómo va variando la concentración de un reactivo o de un producto, sería eternos o serían muy, muy lentos los análisis. ¿Está bien? Entonces, para eso se estudia la cinética química, para determinar la velocidad de una reacción. Entonces, en este caso, en cinética química, nosotros vamos a introducir un nuevo término o una nueva variable, que es el tiempo. Y el tiempo, fíjense, yo acá tengo una tablita, el tiempo lo simbolizo con la T minúscula. Recuerden que la T mayúscula es temperatura y la T minúscula es tiempo. En este caso yo he puesto el tiempo en segundos. Bueno, y como es una velocidad, ¿cuáles van a ser las unidades con las que lo vamos a determinar? Nosotros, ¿qué vamos a determinar con la velocidad de una reacción? No es como la velocidad de un auto, que lo determinamos en kilómetros por hora. ¿Está bien? En este caso nosotros, como lo que vamos a determinar es la velocidad de desaparición de los reactivos o la velocidad de aparición de los productos, o sea, a medida que la reacción transcurre, yo voy a comenzar con toda la concentración de reactivos y nada de productos. Cuando comienza a transcurrir la reacción, en el transcurso del tiempo, los reactivos van a ir desapareciendo, la concentración de reactivos va desapareciendo y la concentración de productos va aumentando. Entonces la velocidad yo la voy a determinar, o las unidades de mi velocidad van a ser
moles por litro, que son unidades de concentración, moles por litros a la menos 1, y como lo voy a estar determinando en una unidad de tiempo, va a ser por segundos a la menos 1, o lo que es lo mismo, mol sobre litros por segundos. ¿Está bien? Esas son las unidades de la velocidad. Bueno, la cinética entonces ya dijimos que va a estudiar la velocidad de la reacción y los mecanismos que rigen a esa reacción. Como primer ejemplo vamos a ver una reacción química y vamos a ver cómo afecta la velocidad la concentración de los reactivos. Veamos esta reacción: bromo más ácido fórmico, que me da 2 moles de bromuro de hidrógeno más dióxido de carbono. En este caso he omitido los coeficientes, o sea, el estado de agregación, porque ahora en cinética no nos, en realidad sí interesa, de acuerdo a si está en estado líquido, sólido o gaseoso, pero bueno, para los fines prácticos ahora, para determinar la velocidad, no nos vamos a colocar. Entonces, en este caso nosotros podemos decir que la velocidad de esta reacción puede ser interpretada, como dijimos, que es cómo va variando la concentración de los reactivos o de los productos en función del tiempo. Vamos a hacerlo primero en función de los reactivos. Fíjense, si lo hacemos en función del bromo, vamos a decir que la velocidad va a variar de acuerdo a cómo varía la concentración de bromo, al delta concentración de bromo, por delta tiempo. Pero ahora, ¿qué le vamos a agregar a este término? Un signo negativo. ¿Por qué le vamos a agregar un signo negativo acá adelante? Porque fíjense que la concentración de los reactivos a medida que transcurre el tiempo va a ir disminuyendo. Un delta siempre es concentración de bromo final menos concentración de bromo inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y fíjense, a medida que transcurre el tiempo, la concentración de bromo va a ir bajando porque es el reactivo que se está consumiendo. Y no podemos tener una velocidad negativa. Por eso nosotros a este término le agregamos un signo negativo adelante. ¿Para qué? Para que esa velocidad sea positiva. Fijémonos, acá yo en esta tabla he colocado los valores de concentración de bromo a medida que va transcurriendo el tiempo. Fíjense, en el tiempo cero tengo toda la concentración de bromo, 0,0120, esto es en moles por litro, 0,0120, pasan 50 segundos y obviamente la concentración de bromo ha disminuido 0,0101, ¿está bien? A los 100 segundos 0,0084 y así sucesivamente. Ven que va disminuyendo la concentración de bromo. Y si nosotros aplicamos esta ecuación para determinar la velocidad de la reacción en función de la concentración de bromo, vemos que, fijémonos para el primer intervalo de tiempo de 0 a 50, la velocidad de esta reacción va a ser igual a menos, acuérdense, siempre para los reactivos colocamos el signo menos, concentración final, que sería, en este caso, si tomamos este intervalo de tiempo, 0,0101 menos 0,0120 sobre 50 menos 0. Y esto nos da este valor, 3,8 por 10 a la menos 3. ¿Y en qué unidades me va a dar? Fíjense que esto lo tengo en moles por litro y esto en segundos. Entonces las unidades van a ser las unidades de velocidad. Vamos a ponerlo acá abajo para que no se mezcle. La velocidad entonces en este intervalo de tiempo, en el intervalo de 50 o 0 a 50, va a ser de 3,8 por 10 a la menos 3 y unidades de velocidad. Moles por litro, que era la concentración, moles por litro, y acá teníamos segundos por segundos. ¿Está bien? O lo que es lo mismo, ya dijimos recién, moles, litros a la menos 1, segundos a la menos 1. ¿Está bien? Fíjense que a medida que transcurre el tiempo, la concentración de bromo va disminuyendo, obviamente, porque es un reactivo que se está consumiendo.
Y acá ya están los cálculos hechos para los distintos intervalos de tiempo. Fíjense que en el primer intervalo de tiempo, cuando tenemos mayor concentración de bromo, la velocidad es 3,8 por 10 a la menos 5. Perdón, acá es a la menos 5, no es a la menos 3. Es a la menos 5. En el segundo intervalo de 50 a 100 segundos, si utilizamos esto como concentración final, concentración inicial, tiempo final y tiempo inicial, la velocidad me va a dar 3,4 por 10 a la menos 5, luego 2,6 por 10 a la menos 5 y por último 2,4 por 10 a la menos 5. Fíjense cómo la velocidad a medida que transcurre el tiempo va disminuyendo. ¿Por qué disminuye? O sea, no es porque transcurre el tiempo, es porque la concentración del reactivo va disminuyendo. Entonces acá vemos una de las causas que afectan a la velocidad de una reacción. La velocidad de una reacción se ve afectada por la concentración de los reactivos. Bueno, acá vimos cómo planteo yo la ecuación de velocidad o la velocidad en función del reactivo bromo. Pero lo podemos hacer para cualquiera de los reactivos o para cualquiera de los productos. Vamos a ver cómo hacemos para cada uno de estos casos. Entonces, ahí está planteada para la velocidad en función de la concentración de bromo, ¿sí? Delta concentración de bromo sobre delta T. Si lo vemos con la velocidad, como siempre va a ser la misma velocidad para la reacción, velocidad igual a menos delta concentración de bromo sobre delta T, menos, ahora ¿por qué le pongo menos? Porque vamos a verlo en función del otro reactivo, delta concentración de ácido fórmico sobre delta T, velocidad igual, y ahora vamos a ver cómo lo planteamos en función de los productos. Como los productos a medida que transcurre el tiempo va a ir aumentando la concentración, en este caso ya no vamos a colocar ese signo menos, sino que va a ser delta concentración de ácido brómico sobre delta T. Y en este caso fíjense que como tengo un coeficiente estequiométrico de 2, ¿qué le voy a agregar a esta ecuación? 1 sobre delta T. Y a esta ecuación, como tengo un coeficiente estequiométrico de 2, en el caso del ácido bromhídrico, le voy a agregar 1 sobre 2. Un medio de delta concentración de bromo sobre delta T igual a delta concentración de dióxido de carbono sobre delta T. Recuerden que esta T minúscula estamos hablando de tiempo. Siempre que hablamos, o sea, vamos a ver que la temperatura también afecta a la velocidad, pero nosotros vamos a plantear la velocidad en función de la concentración de los reactivos y de los productos en función del tiempo. Y esa T minúscula es tiempo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta para esto? Que siempre que planteemos la velocidad en función de la desaparición de los reactivos, vamos a colocar el signo menos adelante. ¿Por qué? Porque la velocidad no puede ser negativa. Y cuando tengamos un coeficiente estequiométrico, como en este caso que tenemos 2 moles de ácido bromhídrico, vamos a colocarle 1 sobre ese coeficiente estequiométrico, un medio de la concentración del delta concentración de bromo sobre delta T. Esta es una de las formas de expresar la velocidad. ¿Qué velocidad es? Es la velocidad en un tiempo determinado. ¿Está bien? Ahora vamos a ver otro tipo de otra forma de expresar la velocidad. Ahora vamos a ver cómo determinamos la ecuación de velocidad. Si nosotros tenemos una reacción A moles de A más B moles de B, que me da C moles de C más D moles de D, por ejemplo, a esta ecuación o a esta reacción le podemos determinar la ecuación de velocidad como velocidad igual a una constante. Acá vamos a agregar una constante por, y siempre esta ecuación de velocidad en función de la constante la vamos a plantear en función de la concentración de los reactivos, por la concentración del reactivo A elevado a un número n
por la concentración del reactivo B elevado a otro número m, supuestamente, supongamos. Fíjense que acá en este caso yo n y m he puesto otras letras que no son las mismas de los coeficientes estequiométricos. Entonces en este caso la velocidad va a estar dada por una constante que ya vamos a determinar o vamos a ver cómo se determina esa constante, por la concentración de los reactivos elevados a un número que no necesariamente esos números tienen que ser iguales al coeficiente estequiométrico de la reacción balanceada. ¿Qué significan n y m? N es el orden de reacción con respecto a la concentración del reactivo A o con respecto al reactivo A, y m es el orden de reacción con respecto al reactivo B. Y ahora la suma de estos dos, n más m, es igual al orden global de la reacción. ¿Por qué me interesa saber cuál es el orden global de la reacción? Porque de acuerdo al orden de la reacción es cómo se va a comportar o cómo va a ir variando esa velocidad en función del tiempo. Vamos a ver, nosotros en cinética vamos a trabajar con datos experimentales y datos teóricos. Generalmente el orden de la reacción se determina con datos experimentales. ¿Cómo es esto? Vamos a suponer, vamos a estudiar, en este caso, acá en esta materia vamos a estudiar reacciones de orden 0, de orden 1, o de primer orden, y de orden 2 o de segundo orden. ¿Sí? Orden 0, orden 1 o primer orden 2 o segundo orden. Vamos a comenzar con las reacciones de orden 0. Si es de orden 0, vamos a colocar acá una reacción hipotética, A de A, que me da B de B. Bueno, en este caso, si yo planteo la ecuación de velocidad en función de la desaparición del reactivo, ¿cómo va a ser? Velocidad igual a menos, porque estamos hablando de un reactivo, delta de concentración de A sobre delta T. ¿Está bien? Habíamos dicho que a medida que desaparecen los reactivos y transcurre el tiempo, como los reactivos vamos a tener cada vez menos concentración, siempre le colocamos ese signo menos adelante a los reactivos. Y si yo lo planteo en función de la constante de velocidad y estoy diciendo que esto vamos a suponer que es una reacción de orden 0, vamos a decir que la velocidad es igual a una constante por la concentración del reactivo, pero elevado al orden 0, a la 0 porque es de orden 0. Entonces, cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Por lo tanto, la velocidad me va a quedar igual a una constante. Ahora, como acá tengo dos ecuaciones que me definen la velocidad, yo puedo igualar esto con esto. Entonces, si velocidad es igual a menos delta de A sobre delta T y velocidad es igual a una constante, yo acá puedo poner que esto es igual a una constante. ¿Está bien? Y ahora, de acá, de esta ecuación, yo puedo despejar y acomodar estos términos. Entonces me va a quedar que delta de A es igual, este menos lo llevo para este lado, menos una constante, y este delta T lo pongo acá arriba. Si yo hago el diferencial de esto, yo hago las derivadas, me va a quedar que la concentración de A en un tiempo T es igual a menos una constante por el tiempo, y bueno, esto me va a quedar, en realidad, fíjense que esto me queda así: concentración de A en un tiempo final menos concentración de A en el tiempo 0, que lo vamos a poner sub 0, igual a menos K por T. Paso esto sumando para este lado y me va a quedar que la concentración de A en un tiempo final es igual a menos K por T más la concentración de A sub 0. Y si yo veo, esto es la ecuación de una recta, ¿sí? Donde esto es I igual a menos, tiempo es la variable, es X, K es mi ordenada al origen, mi pendiente,
es mi pendiente, más, y esto es la ordenada al origen. ¿Está bien? Entonces, si yo grafico, ¿qué es lo que voy a graficar en este caso? I, que es la concentración de A en el tiempo t, a cualquier tiempo, versus tiempo. Y esto me va a dar una recta de pendiente negativo, porque tengo un signo menos acá, una recta de pendiente negativa, de cuya pendiente yo puedo calcular qué es mi pendiente, la constante. Esa es la constante, y mi ordenada al origen va a ser la concentración del reactivo en el tiempo cero, o sea, la concentración con la que yo inicié mi reacción. ¿Para qué me sirve esto? A mí me dan datos experimentales y yo tengo que determinar de qué orden es mi reacción y calcular la constante. Entonces, con los datos experimentales, lo que hago yo es, primero, suponer que mi reacción es de orden cero. Si yo supongo que mi reacción es de orden cero, va a tener esta forma, la ecuación. Entonces, lo que yo voy a graficar es concentración de A en el tiempo, en los distintos tiempos versus tiempo. Si me da una recta de pendiente negativa, yo digo, bueno, sí, es de orden cero. ¿Está bien? De cuya pendiente yo puedo calcular la constante. ¿Cómo voy a calcular esa pendiente? Recuerden que la pendiente, en este caso K, es igual a delta I sobre delta X. Entonces voy a buscar dos valores de concentración de reactivos y dos valores de tiempo y hago concentración de reactivo final menos concentración de reactivo inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. A esto, como acá tengo un signo menos, a esto le pongo menos, y la constante me tiene que dar un valor positivo. Recuerden que en este caso lo que yo voy a calcular es menos la constante. La constante es negativa, es positiva, perdón. ¿Está bien? Si a mí me dan datos experimentales y yo, bueno, primero supongo que es de orden cero, y acá cuando yo grafico no me da una recta, me da cualquier otra cosa que me dé, por ejemplo, así, yo digo, bueno, esto no es de orden cero. ¿Qué hacemos? Bueno, suponemos en este caso entonces que la reacción ya no es de orden cero, sino que vamos a seguir con el orden 1 o reacción de primer orden. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Para ver si una reacción es de orden 1, tenemos la misma reacción. Y ahora vamos a suponer que es de orden 1. Tenemos A de A, que me da B de B. Entonces, si es de orden 1, bueno, la primera parte va a ser igual, velocidad igual a menos delta de la concentración de A sobre delta T. Y si es de orden 1, decimos que velocidad es igual a una constante por la concentración de A elevado a la 1, que no se pone, entonces es concentración de constante por la concentración de A. Ahora, como estas dos ecuaciones me dicen que velocidad es igual a esto y velocidad es igual a esto, yo puedo igualar estas dos. Entonces me queda que acá es igual a constante, a una constante por la concentración de A. Y de acá yo llevo todos los términos de concentración de A hacia un lado, entonces me va a quedar que la concentración de A, esto lo paso dividiendo, sobre delta concentración de A sobre concentración de A es igual, este signo menos lo paso para este lado, menos una constante y el tiempo pasa multiplicando acá por delta T. Si yo aplico derivadas a esto, me va a quedar la derivada de un número dividido de un número sobre ese número va a ser igual a logaritmo natural de la concentración de A en un tiempo t menos logaritmo natural de la concentración de A en el tiempo 0 igual a menos K, me olvidé el menos K por T. ¿Está bien? Menos K por el tiempo. Y ahora, si yo llevo esto sumando para este lado, me va a quedar que el logaritmo natural de la concentración de A en un tiempo t es igual a menos una constante por t más el logaritmo natural de la concentración de A en el tiempo 0. Otra vez vemos que es la ecuación de una recta. Esto es I igual a menos
la constante que es la pendiente por el tiempo que es, el tiempo es x, más la ordenada del origen, que en este caso va a ser el logaritmo natural de la concentración del reactivo en el tiempo cero. Entonces, ¿qué voy a graficar yo? Otra vez grafico esto, pero ahora voy a graficar logaritmo natural de la concentración de A en el tiempo t versus tiempo, ¿está bien? Y esto también me va a dar una recta de pendiente negativa, de cuya pendiente yo puedo calcular la constante, ¿sí? Porque acuérdense que la pendiente es la constante, y la ordenada del origen va a ser el logaritmo natural de la concentración de A en el tiempo cero. Como inicio, o sea, el logaritmo natural de la concentración del reactivo cuando yo inicié mi reacción. ¿Está bien? Entonces, dijimos recién, de orden cero, graficábamos concentración de A versus tiempo. También me daba una recta de pendiente negativa de cuya pendiente yo calculaba la constante. ¿No me da una recta? Bueno, entonces sigo con el siguiente orden. Supongo que es de orden 1. Con los valores experimentales yo grafico el logaritmo natural de A en el tiempo t versus t, y si me da una recta de pendiente negativa, yo digo, bueno, sí, es de orden 1. ¿Está bien? De cuya pendiente yo puedo calcular la constante la vuelvo a calcular igual que recién, constante igual a menos delta i sobre delta x. ¿Por qué? Porque la pendiente es negativa, no la constante. La constante es positiva. La pendiente de la recta, ya la ecuación tiene el signo negativo acá. ¿Está bien? Entonces, con los datos experimentales yo grafico. Ahora, ¿qué pasa si acá tampoco me da una recta? Que me dé, grafico logaritmo natural de A versus tiempo y me da una curva así. Entonces digo, bueno, no, tampoco es de orden 1. Sigo con el orden siguiente, entonces ahora supongo que es de orden 2. ¿Está bien? Si a mí me da acá una recta, listo, ya está, digo que es de orden 1 y con estos valores puedo calcular la constante. Ya vamos a hacer de todas formas ejercicios de esto. Entonces, si no me da una recta, me da una curva o cualquier otra forma, yo digo, bueno, no es de orden 0, no es de orden 1, entonces supongo que es de orden 2. Y veamos qué pasa cuando la reacción es de orden 2. Entonces ahora vamos a suponer que mi reacción es de orden 2. Entonces nos va a quedar que AB, que me da, A moles de A, que me da B moles de B, vamos a tener que la velocidad es igual a menos delta de la concentración de A sobre delta T, y en función de la constante va a ser velocidad igual a una constante por la concentración de A, y como ahora estamos suponiendo que es de orden 2, este A tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces ahora, la velocidad es igual a esto y la velocidad es igual a esto. Puedo igualar estas dos y acá pongo que esto es igual a una constante por la concentración de A al cuadrado. Y hago exactamente lo mismo que hice recién. Llevo todas las concentraciones de A hacia un lado, entonces me va a quedar delta de A sobre A al cuadrado, y acá este signo menos lo voy a dejar acá ahora por conveniencia, igual a una constante, esta constante por el tiempo. Y si hago integrales de esto, si hago la derivada me va a quedar que 1 sobre la concentración 1 sobre la concentración de A en el tiempo t menos 1 sobre la concentración de A 0 es igual a una constante por t. Me queda así esto, ¿está bien? En la teoría van a ver toda la deducción de esta fórmula. Ahora no vamos a perder más tiempo en esto, porque esto lo tienen todo en la teoría. Entonces ahora, si esto lo llevo para este lado, me va a quedar 1 sobre la concentración de A en el tiempo t es igual a una constante por el tiempo más 1 sobre la concentración de A en el tiempo 0. Y esto, de nuevo, es la ecuación de una recta, donde esto es I
igual a la constante, que es la pendiente, tiempo es X, y esto es la ordenada al origen. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a graficar nosotros? Para una reacción de orden 2 vamos a graficar 1 sobre la concentración de A en el tiempo t versus tiempo, y ahora me va a dar una recta pero de pendiente positiva, porque fíjense que acá desapareció el signo menos. Entonces una recta de pendiente, esta recta no parece una recta de pendiente positiva, de cuya pendiente también vamos a calcular el valor de la constante, y la ordenada al origen en este caso va a ser 1 sobre la concentración de A en el tiempo cero, o sea, la concentración de A inicial. Entonces ya vimos los tres casos, cómo determinamos si una reacción es de orden 0, 1 o 2. Y ahora vamos a ver los tres gráficos juntos para que vean la diferencia entre uno y otro. Entonces vemos, fíjense, reacciones de orden 0, orden 1 y orden 2. Para las reacciones de orden 0, ¿qué es lo que vamos a graficar nosotros? Concentración del reactivo versus tiempo, ¿sí? Nosotros vamos a seguir estando con la reacción A que me da B. Concentración del reactivo versus tiempo, y en este caso, ¿qué es lo que me va a dar? Una recta de pendiente negativa, de cuya pendiente calculamos la constante. Para ver si es de orden 1, ¿qué vamos a graficar? Logaritmo natural de la concentración del reactivo versus tiempo. En este caso también me da una recta de pendiente negativa, de cuya pendiente podemos calcular la constante. Y para ver si es una reacción de orden 2, nosotros vamos a calcular graficar 1 sobre la concentración de A versus tiempo, y en este caso me va a dar una recta de pendiente positiva, de cuya pendiente también vamos a calcular la constante. Entonces, tengan en cuenta esto, graficamos concentración de A versus tiempo. Si nos da una recta de pendiente positiva, decimos que sí, que mi reacción es de orden 0, y de la pendiente de esta recta podemos calcular la constante. Si no me da una recta, pasamos al siguiente orden. Entonces, para ver si es de orden 1, ¿qué es lo que graficamos nosotros? Logaritmo natural de la concentración de A versus tiempo. Si me da una recta de pendiente negativa, decimos que sí es de orden 1, de cuya pendiente podemos calcular la constante. Si no me da una recta, no me da una recta acá, entonces digo, bueno, no es ni de orden 0 ni de orden 1, pruebo a ver si es de orden 2. Para saber si es de orden 2, ¿qué es lo que vamos a graficar nosotros? 1 sobre la concentración de A versus tiempo. Me va a dar en este caso una recta pero de pendiente positiva, y de cuya pendiente también podemos calcular la constante. Entonces esta es una manera de calcular la constante a través de las gráficas y de datos experimentales. Ahora vamos a hacer ejercicios para aplicar esto que hemos aprendido hasta ahora. Bueno, ahora chicos vamos a comenzar con algunos de los ejercicios que tenemos que resolver. El primer ejercicio dice que escriba las expresiones de velocidad para las siguientes reacciones. Yo acá he puesto dos de las reacciones que ustedes tienen, es el ejercicio 1 de la ejercitación de cinética química. Escriba las expresiones de velocidad para las siguientes reacciones en términos de la desaparición de los reactivos y aparición de los productos. Tenemos esta reacción, 5 bromuros más bromato más 6 protones, que me da 3 bromos más 3 moles de agua. Entonces, la velocidad aquí va a ser igual. En términos de la desaparición de los reactivos, como los reactivos van desapareciendo, vamos a ponerle el signo menos adelante, recuerden, ponemos el signo menos, delta, concentración de bromuro sobre delta T, y acá ¿qué nos falta agregar? Como acá tenemos 5 moles de bromuro, a esto le vamos a agregar 1 sobre 5. ¿Está bien? Entonces me queda menos 1/5 de delta
delta concentración de bromuros por sobre delta T igual a menos, porque estamos ahora este otro reactivo, delta de la concentración de bromato sobre delta T igual a menos, ahora lo vamos a hacer con respecto a los protones, un sexto, porque tenemos ese 6, ese coeficiente estereométrico, un sexto de delta concentración de protones sobre delta T. Y esto también es igual, ahora lo vamos a hacer en función de los productos, y como los productos a medida que transcurre el tiempo van apareciendo, ahora no le colocamos ese signo menos adelante que le poníamos a los reactivos. Va a ser, como tenemos 3 moles, va a ser un tercio delta de la concentración de bromo sobre delta T, y esto es igual, lo sigo acá abajo, acá igual 3, o sea que acá vamos a poner un tercio de delta concentración de agua sobre delta T. Entonces acá tenemos planteado, lo único que me pide en este ejercicio es plantear la ecuación de velocidad en función de la desaparición de los reactivos, acá tenemos en función de bromuro, bromato y protones, y en función de la aparición de los productos bromo y agua. Recuerden, cuando ponemos en función de los reactivos, siempre tenemos que colocar el signo menos adelante. ¿Por qué? Porque la velocidad no puede ser negativa. Y como a medida que transcurre el tiempo, la concentración de los reactivos va bajando, si no le ponemos el signo negativo, esto me va a dar menos. Entonces, para eso agregamos el signo negativo para darle un valor positivo. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos 5 moles, acá lo vamos a multiplicar por 1 sobre 5. Un quinto menos un quinto de delta de la concentración de bromuros sobre delta T, menos, acá como tenemos 1 no le ponemos nada, delta de la concentración de bromato sobre delta T, igual a menos un sexto, porque tenemos 6 moles, de la concentración de protones sobre delta T, y ahora cuando lo hacemos en función de los productos ya no ponemos ese signo menos, entonces va a ser igual a un tercio de delta de la concentración de bromo sobre delta T igual a un tercio del delta de la concentración de agua sobre delta T. ¿Está bien? Esta es la reacción más larga, y para esta reacción, que es un poco más corta, nos va a quedar que la velocidad es igual a menos un medio delta de la concentración de hidrógeno sobre delta T igual a menos delta de la concentración de oxígeno sobre delta T igual, y acá con respecto al producto no vamos a poner ese signo menos, entonces nos va a quedar un medio delta de la concentración de agua sobre delta T. ¿Está bien? Entonces, acá nosotros podemos poner la velocidad en función de los reactivos y de los productos. A los reactivos lo único que tenemos que tener en cuenta es que le tenemos que agregar el signo menos adelante. ¿Está bien? Porque los reactivos van desapareciendo a medida que transcurre el tiempo. Ahora vamos a ver un ejercicio donde aplicamos estas ecuaciones. Bueno, el próximo ejercicio que vamos a ver es el segundo de la ejercitación. Dice: cuando la reacción 2 yoduro de hidrógeno, que me da yodo más hidrógeno, se llevó a cabo a una temperatura determinada, la concentración de yoduro de hidrógeno disminuyó de 6 moles por litro a 4,2 moles por litro en 200 segundos. Y me pide que calcule la velocidad de esa reacción, o la velocidad la velocidad promedio durante ese tiempo. Entonces, lo primero que hacemos, recuerden, es colocar los datos que me está dando mi problema. Me dice que la concentración inicial del yoduro de hidrógeno era 6 moles por litro, en un tiempo determinado bajó a 4,2 moles por litro, bueno, y por supuesto, el tiempo inicial es 0, que es cuando yo inicio, acá la concentración 0, y la concentración en el tiempo t es en el tiempo 200 segundos, porque me dice que transcurrieron 200 segundos. Si tengo la reacción, ahora yo puedo plantear mi ecuación de velocidad, y en este caso la ecuación de velocidad va a ser igual a
velocidad igual a menos, porque vamos a hacerlo en función del reactivo, 1/2, recuerden que colocamos ese valor ahí, ese coeficiente estoquiométrico lo ponemos como 1/2 por delta de la concentración de yoduro de hidrógeno sobre delta T. Entonces a esto, si lo ponemos con los valores que tenemos, va a ser velocidad igual a menos 1/2 por delta, va a ser concentración final, que en este caso le vamos a poner concentración 1, concentración 0, menos 1/2 de la concentración 1 menos concentración 0 sobre delta T, que va a ser tiempo 1 menos tiempo 0. Si acá reemplazamos por los valores que tenemos ahí, me va a quedar que velocidad es igual a menos 1/2, y acá paréntesis, 4,2 menos 6 milimoles por litro sobre 200 segundos menos 0, y esto me va a dar menos 1/2 por 4,2 menos 6 dividido 200 menos 0, eso me da 4,5 por 10 a la menos 3, y las unidades en este caso de velocidad va a ser milimoles por litro, milimol por litro y por segundo, o 4,5 por 10 a la menos 3 milimol litros a la menos 1 segundos a la menos 1. ¿Está bien? Entonces fíjense que en este caso lo que nosotros calculamos fue la velocidad promedio durante este tiempo, de 0 a 200 segundos. ¿Está bien? Ahora vamos a ver otro ejercicio donde nos dan datos experimentales y nosotros tenemos que determinar la ecuación de velocidad y de qué orden es con respecto a cada uno de esos reactivos. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio 3, que me dice que para la reacción A más B más C, que me da D, o que me da productos, se obtuvieron los siguientes datos. Y tenemos una tabla con la experiencia 1, 2, 3, 4 y 5. En la experiencia 1 se utilizó una concentración de A de 1,25. Acá he puesto, para no colocar todos, que las concentraciones están dadas en moles por litros y la velocidad obviamente en mol por litros por segundo. Entonces la concentración de A en el experimento 1 es 1,25, B 1,25 y C 1,25, y la velocidad en esas condiciones es 8,7 moles por litros, o moles, litros a la menos 1, segundos a la menos 1. Después tenemos el experimento 2, donde tenemos estos datos y esta velocidad. Fíjense que cambia la concentración de A y esta otra se mantiene constante. El experimento 3, otra velocidad porque cambió la concentración de B. El experimento 4 con otra velocidad. Y en el experimento 5 tenemos distintas concentraciones y no sabemos la velocidad. Bueno, y ahora, ¿cuáles son las incógnitas o lo que me pide calcular el problema? Me dice, a través de los datos experimentales, determinar el orden de la reacción con respecto a cada reactivo y el orden global. Entonces, si nosotros tenemos que esta es la ecuación de velocidad, esta es la reacción, la ecuación de velocidad va a ser igual a una constante por la concentración de A elevado a un número, que no lo sé, porque no sé de qué orden es con respecto a A elevado a un número, por la concentración de B, también elevado a un número que tampoco lo sé, y por la concentración de C elevado a otro número que tampoco lo sé. Para eso me dan los datos experimentales y yo tengo que determinar cada uno de estos coeficientes o estos índices que van acá para saber de qué orden es con respecto a A, con respecto a B y con respecto a C. Y de acuerdo a eso después yo sumo cada uno de estos y voy a tener el orden global de mi reacción.
Entonces vamos a comenzar determinando el orden con respecto a A. ¿Cómo hacemos para determinar con respecto a A? Vemos cómo varía la velocidad cuando yo cambio la concentración del reactivo A, pero para que no me afecten estos otros dos reactivos, el B y el C, yo tengo que mantenerlos constantes. Entonces voy a buscar dos experiencias de todas estas que tengo yo acá para ver cómo varía la velocidad con respecto a A, y los otros los mantengo constantes. Entonces me fijo entre la experiencia 1 y 2, cambié la concentración de A, y la concentración de B, fíjense, quedó 1,25 y 1,25 se mantiene constante. La concentración de C también se mantiene constante, 1,25 y 1,25. ¿Está bien? Yo digo, bueno, acá justo es el experimento 1 y 2, pero si yo digo, bueno, a ver el 3 y el 4. En el 3 y el 4 yo la concentración de A la mantuve constante, o sea que no cambió, no lo voy a ver con respecto a A. ¿Está bien? Y si no, por ejemplo, entre el 2 y el 3 cambié la concentración de A, pero la concentración de B cambió, o sea que yo no voy a estar viendo solamente cómo varía la concentración solo con A, también va a variar con respecto a B. Entonces, para ver cómo varía la concentración con respecto al reactivo A, voy a elegir los experimentos 1 y 2, acá, que es donde estos dos se mantienen constantes. Entonces, con respecto a la concentración de A, voy a elegir los experimentos 2 y 1. ¿Qué hago yo? Como yo quiero ver cómo varía la velocidad con respecto a esta concentración, voy a poner velocidad, voy a hacer un factor que va a ser velocidad final sobre velocidad inicial, va a ser proporcional a la concentración final sobre la concentración inicial. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a poner acá? 17, este es el experimento 1 y 2, elijo estos dos. ¿Está bien? Entonces hago, con respecto a la concentración de A, 17,4 sobre 8,7 es proporcional a, y hago lo mismo, 2,5 dividido 1,25. 2,5 dividido 1,25. Fíjense que hice esto dividido esto y acá esto dividido esto. La velocidad 2 sobre la velocidad 1, concentración 2 sobre concentración 1. Estas no las tengo en cuenta porque es lo mismo, o sea, se mantuvieron constantes. En este caso me da, ¿qué valores me da? 17,4 dividido 8,7 es 2 proporcional, y 2,5 dividido 1,25 es 2. Y acá, ¿por qué le pongo proporcional? Porque esto va a ir elevado a un número que es el que me va a dar la igualdad con esto. 2 es proporcional a 2, elevado a ¿qué número acá? Elevado a la 1. ¿Está bien? Entonces ahora yo ya determiné que en este caso, para la concentración de A, acá es elevado a un número que en este caso es número 1, por lo tanto no lo coloco. Entonces, la velocidad es de orden 1 con respecto, o la ecuación de velocidad es de orden 1 con respecto a la concentración de A, porque lo determinamos acá. Exactamente lo mismo vamos a hacer ahora para la concentración de B y después para la concentración de C. Entonces, acá ya determinamos que para A es de orden 1. Sacamos eso y nos va a quedar acá esta incógnita y esta otra incógnita. Entonces, ahora borramos acá y hacemos exactamente lo mismo para el reactivo B. Buscamos dos experiencias donde la concentración de A y la concentración de C se mantengan constantes. Entonces fijémonos, por ejemplo acá, entre 3 y 4 la concentración de A se mantiene constante, pero la concentración de C no. ¿Está bien? Este no nos sirve. Entre 1 y 3 o 1 y 4 también se mantiene constante la concentración de A. Fijémonos, 1 y 3 tenemos 1,25 y 1,25 para A, 1 y 3 tenemos 1,25 y 1,25 para C, y B cambió de 1,25 a 3,02. Entonces, para ver cómo varía con respecto a B, vamos a utilizar los experimentos 3 y 1. Entonces, la concentración de B, vamos a utilizar experimentos 3 y 1. Y hacemos exactamente igual que recién. Velocidad 3
50,8 sobre velocidad 1, 8,7 es proporcional, ¿está bien?, a la concentración 3 de B, 3,02 sobre 1,25, y esto va a ser elevado a un número que no lo sé. Y ahora vemos, 50,8 dividido 8,7 me da 5,83, 5,83 proporcional, y 3,02 dividido 1,25 me da 2,41, elevado a qué número para que me dé 5,83. Si yo lo elevo a la 1 me da 2,41, 2,41 elevado a la 1, 2,41. Pruebo elevado al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, 2,41 elevado al cuadrado me da 5,83. Entonces, esto con respecto al reactivo B va a ser elevado al cuadrado. Entonces ahora yo ya determiné acá que el coeficiente o el orden de reacción con respecto a B es 2. Entonces acá yo ya sé que es 2. En este caso habíamos dicho que era 1, por lo tanto no se pone, acuérdense. Y ahora vemos que lo mismo hacemos ahora para el reactivo C. Borramos acá. Y buscamos una experiencia, en realidad dos experiencias, donde los reactivos A y B se mantengan constantes. Fíjense que, bueno, ya dijimos que 1 y 3 lo habíamos mantenido constante para B. Entonces la única opción que nos queda es el 3 y el 4, o el 1 y el 4. Pero en el 1 y el 4, fíjense que B no se mantiene constante, porque es 1,25 y 3,02. Y veamos, 3 y 4. A se mantiene constante, 1,25 y 1,25. B se mantiene constante, 3,02 y 3,02. Y el C es el que me está variando la concentración. Entonces, para ver cómo varía la velocidad con respecto a C, vamos a utilizar las experiencias 3 y 4. Entonces, con la concentración de B vamos a utilizar las experiencias 4 y 3. Y ahora hacemos exactamente lo mismo. Velocidad 4 dividido velocidad 3 es proporcional a concentración 4 sobre concentración 3. Entonces me va a quedar que 457 sobre 50,8 es proporcional a 3,75, fíjense que utilizo S y S, sobre 1,25 elevado a un número para que me dé esa proporcionalidad, me dé igual. 457 dividido 50,8 me da 9,35, y 375 dividido 1,25 me da 3 elevado a un número para que me dé esta proporcionalidad. Entonces 3 a la 1 es 3, no me da igual a 9,35. 3 al cuadrado es 9, y eso es lo más cercano que vamos a tener. ¿Está bien? Porque recuerden que estos son datos experimentales, no me va a dar siempre exacto el mismo valor. Entonces ahora veo que con respecto a C, el orden de reacción es al cuadrado. Entonces ahora ya puedo poner acá que el orden de reacción con respecto a C es 2. ¿Está bien? Entonces acá fíjense, 9,35 es igual a 3 al cuadrado, que es 9. Es aproximado porque son datos experimentales. Entonces ahora ya determinamos de qué orden es mi reacción con respecto al reactivo A, B y C. Entonces la ecuación global me va a quedar, que lo vamos a poner acá abajo en limpio, velocidad es igual a una constante, no se olviden de la constante, por la concentración de A a la 1, por la concentración de B al cuadrado y por la concentración de C al cuadrado. Por lo tanto, el orden global de mi reacción, ¿cuál va a ser? 1 más 2 más 2, el orden global es 5. ¿Sí? Mi reacción tiene un orden global de 5 porque es de orden 1 con respecto a A, de orden B, de 2 con respecto a B y de orden 2 con respecto a C. Ahora,
Otra de las preguntas es que calcule, bueno, escribir la ecuación de velocidad, ya la hicimos, y calcular la constante de velocidad. Me pide que calcule esta constante, el valor de esta constante. Entonces ya determinamos cuál es la ecuación de velocidad, y ahora de acá, de esta ecuación, nosotros podemos despejar la constante. ¿Está bien? Entonces constante, y ahora vamos a ver cuáles son las unidades de la constante de acuerdo al orden de la reacción. Si despejo constante me va a quedar velocidad dividido todo esto que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces constante igual a velocidad sobre la concentración de A por la concentración de B al cuadrado por la concentración de C al cuadrado. Y ahora, ¿cómo lo calculo? Elijo cualquiera de estos experimentos y voy reemplazando por los valores. Si elijo el experimento 1, voy a utilizar la concentración A del 1, la concentración B del 1, la concentración C del experimento 1 y la velocidad del experimento 1. ¿Está bien? Puedo elegir este experimento, este, pero siempre respetando los mismos valores del mismo experimento. ¿Está bien? ¿Por qué me debería dar lo mismo? Porque yo estoy trabajando a la misma temperatura y la constante varía con la temperatura. El nombre lo dice, es una constante, va a ser siempre la misma. Lo único que va a hacer variar a la constante es la temperatura, que en la próxima clase vamos a ver cómo afecta la temperatura a esa constante. Entonces, supongamos que elegimos el experimento 1. Entonces vamos a tener que la constante es igual. Velocidad 8,7 mol por litros por segundo sobre concentración de A 1,25 mol por litro. Concentración de D al cuadrado 1,25 al cuadrado y me va a quedar mol cuadrado sobre litro cuadrado y concentración de C al cuadrado 1,25 al cuadrado mol cuadrado sobre litros cuadrados. Esto me va a dar que la constante es igual a 2,85 y las unidades, fíjense, moles por litros, con estos moles por litro se me va, los segundos quedan y acá me queda mol cuadrado por mol cuadrado, mol a la cuarta, litro cuadrado por litro cuadrado, litro a la cuarta, pero como está dividiendo, lo subo y me queda al revés. Entonces me va a quedar 2,85 litros a la cuarta sobre mol a la cuarta por segundos. Estas son las unidades de esta reacción, o sea, las unidades de la constante para esta reacción. ¿Por qué les digo para esta reacción? Porque las unidades dependen del orden de reacción. Esta reacción tiene un orden 5, habíamos dicho, ¿sí? Orden 5. Orden 5. Y las unidades de la constante van a ser siempre litros por mol elevados a la n-1, n es el orden de reacción, n es el orden de reacción por segundos a la -1 o sobre segundos. ¿Está bien? Entonces, supongamos que tenemos una reacción de orden 3. ¿Cuáles van a ser las unidades de la constante? Las unidades de la constante van a ser n-1, 3 menos 1, 2, o sea que va a ser litros cuadrados sobre mol cuadrado por segundo. Esto es para una reacción de orden 3. Veamos otro ejemplo donde tengamos una reacción. Entonces acá ya determinamos, antes de seguir con esto, determinamos que la constante de mi reacción es 2,85 litros a la cuarta sobre moles a la cuarta por segundo. ¿Está bien? ¿Por qué?
Despejamos de la ecuación de velocidad que yo había determinado, despejamos la constante, igual a velocidad sobre concentración de A por V al cuadrado por C al cuadrado, buscamos cualquiera de estos experimentos y reemplazamos por los valores. Yo en este caso lo hice con la experiencia 1, pero ustedes lo pueden hacer con la 2, la 3 o la 4. ¿Está bien? Y ahí determinan cuál es la constante. ¿Por qué les debería dar lo mismo o aproximadamente lo mismo? Recuerden que acá estamos trabajando con datos experimentales que no son exactos, porque estamos trabajando todas estas experiencias a la misma temperatura. Entonces la constante es la misma, la constante solo varía con la temperatura. Y ahora veamos, vamos a seguir con el tema de las unidades de la constante. Entonces dijimos que las unidades de la constante, acá lo tenemos, son litros por mol a la n-1 por segundos a la -1 o sobre segundos. Si nosotros tenemos una reacción de orden 0, las unidades de la constante van a ser 0 menos 1 menos 1, o sea que esto se me va a dar vuelta y va a ser moles por litros por segundos. ¿Está bien? Fíjense, 0 menos 1 menos 1, o sea, litros por mol a la -1 es como si fuese moles, doy vuelta, moles por litro a la 1. Y acá el segundo siempre me queda abajo. Y si es de orden 1, fíjense qué pasa con la constante cuando es de orden 1. El valor, las unidades de la constante van a ser 1 menos 1, 0. O sea que esto no me va a quedar y las unidades de la constante van a ser segundos a la -1 o 1 sobre segundos. ¿Está bien? Entonces, recuerden que las unidades de la constante dependen del orden de reacción. ¿Y cómo lo voy a calcular? Unidades de constante, litros por mol a la n-1, número de orden de reacción -1, por segundos a la -1. Y ahora veamos la última parte de este ejercicio, donde me pide calcular la velocidad para el experimento 5, porque fíjense que en el experimento 5 tenemos todos los datos, pero no tenemos el valor de la velocidad. Tenemos los datos de la concentración de A, B y C, pero no está calculada la velocidad. Pero nosotros ya tenemos cuál es la ecuación de la velocidad, ya calculamos el valor de la constante, tenemos todos estos datos, entonces podemos calcular la velocidad. En este caso va a ser velocidad igual a la constante que nos había dado 2,85 litros a la cuarta sobre mol a la cuarta por segundos por la concentración de A en el experimento 5 es 3,01 mol. A ver, espérenme que lo vamos a hacer acá abajo, así no tengo que cortar. Entonces, en el experimento 5, la velocidad va a ser igual a la constante, que habíamos dicho que era 2,85 litros a la cuarta mol a la cuarta segundos, por la concentración de A, 3,01 mol por litro, por la concentración de B al cuadrado, 1 mol por litros al cuadrado, por la concentración de C al cuadrado, 1,15 mol por litros al cuadrado. Fíjense, mol por litros al cuadrado por mol por litros al cuadrado es mol a la quinta por litros a la quinta. Acá simplifico, esto se me va y se me va se me va con estos y me queda mol por litros por segundos, que son las unidades de velocidad. Y esto me da la velocidad en el experimento 5 igual a 11,34 mol por litros por segundos. ¿Está bien? Entonces ahí
lo primero que hicimos fue determinar, en este problema, lo primero que hicimos fue determinar de qué orden de reacciones con respecto al reactivo A que hacíamos, manteníamos constantes los reactivos B y C y, bueno, dividíamos la velocidad y las concentraciones y buscábamos a ver elevado a qué factor tenía que estar la concentración. Hicimos lo mismo para B y C, determinamos que la ecuación de velocidad era esta. Una vez que determinamos la ecuación de velocidad, podíamos calcular la constante despejando de acá. En este caso la constante me iba a quedar igual velocidad sobre todo esto, concentración de A por concentración de B al cuadrado por concentración de C al cuadrado. Utilizamos para calcular la constante, podemos utilizar cualquiera de estos experimentos. Si utilizamos el experimento 1, siempre utilizamos todos estos datos. Y si utilizamos, por ejemplo, el experimento 3, siempre utilizamos... Antes de finalizar, chicos, vamos a ver el ejercicio 1 de los conceptuales. Ya tienen uno ahí como ejemplo en el cuadernillo y vamos a resolver este otro que no lo tienen resuelto ahí. Entonces, en el ejercicio 1 de los conceptuales dice que las velocidades relativas de la reacción A más B, que me da reactivos, que me da productos, A más B que me da los productos, en los recipientes 1, 2, 3 y 4, me dice que las velocidades son 1, 1, 4 y 4. ¿Está bien? Y me dice que, bueno, las esferas rojas representan a las moléculas A, yo acá las he puesto rojas a las A y verdes a las B, y me pide que calcule o que determine cuál es la ecuación de velocidad. Entonces, veamos. Yo acá hice un cuadrito, acá tenemos los 4 recipientes, el recipiente 1 o experimento 1, 2, 3 y 4, la concentración de A relativa es que tenemos 3 moles de A y 3 moles de B, en el recipiente 2 tenemos 6 moles de A y 3 de B, en el tercero tenemos 3A y 6B y en el último 6 y 6. Entonces ahora nosotros, si tenemos esta reacción, mi ecuación de velocidad debería estar dada por una constante, por la concentración de A elevado a un número, que es el que tengo que determinar con estos valores experimentales, y por la concentración de B elevado a un número que también lo determino por los datos experimentales. Entonces ahora hacemos lo mismo que hacíamos recién, nada más que ahora, en vez de tener este cuadrito que lo armé yo ahora, tenemos estos dibujitos o estos esquemas que tenemos acá. Entonces busquemos con respecto a A dos experiencias donde la concentración de B se mantenga constante. Entonces fíjense, entre el cuadro 1 y 2 tenemos la concentración de B se mantiene constante, 3 y 3, y la única que varía es la concentración de A. Entonces, para ver cómo varía la velocidad con respecto a A, vamos a utilizar los cuadros 2 y 1, o 1 y 2, que es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos la velocidad del experimento 2 dividido el experimento 1. Va a ser 1 sobre 1 es proporcional a 6 sobre 3 elevado a un número para que esto me dé igual. 1 sobre 1 es 1, proporcional a 6 dividido 3, 2, elevado a qué número acá para que me dé 1. 2 elevado a la 1 es 2, no me da igual. 2 elevado a la 0 o cualquier número elevado a la 0 es igual a 1, o sea que en este caso este 2 tiene que estar elevado a la 0 para que me dé igual a 1. ¿Qué significa esto? Que la velocidad es igual a una constante por A elevado a la 0 o directamente no se coloca. ¿Está bien? Significa que esta reacción es de orden 0 con respecto a A. Entonces ya determinamos que es de orden 0 con respecto a el reactivo A. Y ahora vamos a ver de qué orden es con respecto al reactivo B. Hacemos exactamente lo mismo.
buscamos dos experiencias donde la concentración de A se mantenga constante. ¿Qué dos experiencias? Por ejemplo, la 1 y la 3, fíjense que tengo concentración de A 3 y 3 y la de B varía, o también puede ser la 2 y la 4 donde la concentración de A se mantiene constante y B varía. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, estas dos, la 2 y la 4. Entonces, con respecto al reactivo B, vamos a utilizar las experiencias o los recipientes 2 y 4. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos velocidad 4, que es 4, sobre 1, es proporcional a la concentración de B en 4, que es 6, sobre 3, elevado a un coeficiente para que esto me dé igual. 4 dividido 1 es 4, proporcional a 2 elevado a qué número para que acá me dé 4. 2 a la 1 es 2, no es igual a 4. 2 al cuadrado es 2. Por lo tanto, determino que el coeficiente o el orden con respecto a B es de orden 2. Entonces, es de orden 2 con respecto a B, y el orden global, por lo tanto, el orden global de la reacción es de orden 2. Entonces, mi ecuación de velocidad, ¿cómo me queda determinada? Velocidad es igual a una constante, la concentración de A elevado a la 0 es 1, por lo tanto no se pone, es igual a una constante por la concentración de B al cuadrado. Y fíjense, está bien porque, miren, yo cambio la concentración de A y la velocidad sigue siendo la misma. No varía la velocidad con respecto a la concentración de A. Fíjense acá, de 3 a 6 aumenté al doble la concentración de A y la velocidad sigue siendo la misma. En este caso, de 3 a 6 otra vez aumenté al doble la concentración de A y la velocidad sigue siendo la misma. ¿Está bien? O sea que con respecto a A no varía la velocidad. Solamente en esta ecuación va a variar la velocidad con respecto al reactivo B. ¿Y en qué forma? Al cuadrado, o sea, de orden 2 con respecto a B. Esta va a ser la ecuación de velocidad de mi reacción. Bueno, y los temas que nos van a quedar, entonces dijimos que eran cómo varía la constante, este valor de constante con respecto a la temperatura, los mecanismos de reacción, y otro tema que vamos a ver es el tiempo de vida media. Eso lo vamos a ver en la próxima clase porque si no se hace muy larga esta clase.